Amo a mi esposo, pero me estoy enamorando de otra persona. Entré en una aplicación de citas para atrapar a mi esposo infiel crónico y confrontarlo. En cambio, encontré a un antiguo compañero de clase del que comencé a enamorarme. Prefacio esto diciendo que realmente amo a mi esposo y que nunca tuve la intención de enamorarme de otra persona. Yo me casé con mi esposo Liam a principios de este año. Es mi relación más larga, y siempre me ha hecho mayormente feliz. Aquí está el problema, es un tramposo crónico. Comenzó cuando miré su teléfono un día y me di cuenta de que le estaba enviando mensajes de texto a su ex. Así que hice lo que haría cualquier otra chica y miré a través de su teléfono para encontrar que no solo estaba hablando con ella, sino también con otras mujeres. Por supuesto, esto me aplastó, y lo enfrenté unos días después a lo que los bloqueó a todos frente a mí. Desde entonces, revisé su teléfono al azar, a veces encontrando los mensajes con códigos para acceder a las aplicaciones de citas en línea y, finalmente, descubrí que también tiene un hijo. No tengo problema con esto, aparte de que no me lo dijo y pensó que podía ocultarlo. La madre me ha hecho saber que no quiere que me involucre en nada que entiendo, pero me gustaría que me notifiquen cuando nuestra situación financiera se vea afectada para poder hacer ajustes. Hago más dinero, por lo que generalmente recibo facturas de presupuesto, lo hago yo, pero ni siquiera puedo conseguir eso. Recientemente revisé su teléfono nuevamente para encontrar los códigos de la aplicación de citas en línea nuevamente, así que finalmente decidí descargar los mismos y confrontarlo con evidencia contundente. La única vez que los mencioné, trató de decirme que volvió a iniciar sesión para eliminar el cuentas después de estar juntos durante casi un año, mientras buscaba en las aplicaciones buscando su perfil. Mi perfil explotó. Entre ellos, uno me llamó la atención. Un compañero de clase de cuando yo estaba en la escuela secundaria que pensé que se había ido del pueblo. Sin pensar, le di un golpe y desde entonces hemos estado hablando. No hablando como si estuviéramos tratando de salir, sino poniéndonos al día ya que habían pasado algunos años. Es un chico muy dulce y gentil, y anoche admitió que realmente ha comenzado a interesarse por mí, y si soy honesto, los sentimientos son recíprocos. Pero amo a mi esposo. Y siento tantas cosas mal por posiblemente pedir el divorcio. La lista incluye pero no se limita: no hemos estado casados por un año todavía, nuestras familias nos adoran y nos han dado regalos de boda tan extravagantes para los dos que me sentiría mal si les dijera que esencialmente desperdiciaron dinero y yo solo no quiero ser un estereotipo. Más recientemente, creo que me he acostumbrado más a que los infieles probablemente sigan siendo infieles, y no importa cuán amada me haga sentir. Obviamente todavía necesita más de lo que le doy. Estoy empezando a cansarme de repetir lo que siento solo para ver que suceden las mismas cosas. Estoy desgarrada, quiero decir que merezco algo mejor, pero probablemente no porque comencé a hablar con alguien y me enamoré de él. Estoy tan mal como él me siento en este momento. Pero estoy cansado de intentarlo ahora. Editar, solo para aclarar. No he hablado con dicho compañero de clase desde que hizo la confesión. Le dije que aprecio su honestidad, pero que necesito dar un paso atrás antes de tomar decisiones importantes mientras no tenga la mentalidad de tomar ninguna decisión. Atrapé a mi ahora exnovia en la cama con un random de Tinder. Llevábamos más de un año juntos. Hubo banderas rojas por todas partes desde el principio. Al igual que el primer mes en que nos convertimos en oficiales, la encontré pasando el rato con un chico que había conocido antes que yo. De hecho, hizo que él la recogiera fuera de mi casa. No estoy seguro de si simplemente pasaron el rato o realmente se conectaron. Casi rompí con ella entonces, pero se disculpó profusamente y prometió no volver a hacerlo. Solo después de un par de meses de eso, la encontré hablando con muchos hombres en Tinder y Bumble. Ella también tenía suscripciones a estas aplicaciones. Una vez más saqué el pie de la puerta, pero ella insistió y me rogó que me quedara. Definitivamente me arrepiento de haber hecho esto. Avancé rápido hasta el mes pasado, casi terminamos, debido a sus comportamientos de necesidad/autoridad que no quiero escribir aquí, pero nos reconciliamos y tuvimos una larga discusión sobre cómo deberíamos trabajar juntos para amarnos unos a otros. Aunque durante esta discusión, ella reveló que había besado a un chico la noche anterior, conoció a este chico a través de Old antes que yo, pensando que iba a romper conmigo.
Me pregunto si eso dejó una marca profunda en su forma de pensar y de alguna manera lo tomó como un truco para hacer trampa. Después de que la atrapé haciendo trampa, ella reveló que este tipo en realidad se la llevó por vía oral. Las cosas dieron un giro brusco poco después de esta reconciliación. Iba a estar fuera durante 2 semanas en un viaje por carretera a campo traviesa con mis amigos. Ambos tuvimos momentos agradables juntos antes de que comenzara el viaje y ambos nos besamos, abrazamos, besamos y expresamos todo el amor que pudimos el uno por el otro. Durante el viaje la llamé siempre que pude de todos los lugares que visité. Algunos días simplemente no tenía señal porque estaba en medio de la nada. Una noche me mandó un mensaje que tenía que ir a urgencias porque tenía sangre en la orina y como estaba decepcionada de que yo no estuviera cerca para cuidarla. Me sobresaltó un poco ese comentario porque obviamente estaba en mi viaje muy lejos. Luego me hizo buscar farmacias que entregaran medicamentos cerca de ella, aunque sabía que estaba en un lugar con internet y señal irregulares, y también me hizo pedir comida reconfortante para que se sintiera mejor a través de DoorDash. Seguí enviándole comida, flores y tarjetas deseando que mejorara en los próximos días. Después de eso, las cosas fueron normales durante un par de días y luego, de repente, hubo una especie de interruptor que se encendió en ella. Durante una de las llamadas mencionó que quería espacio para ella y que quería que yo me divirtiera en mi viaje y no pensara mucho en ella. Ella nunca había mencionado esto a lo largo de la relación, en todo caso, era exactamente lo contrario, ansia de atención, admiración, elevación todo el tiempo. También me dijo que iba a encontrarse con 2 grupos de amigos el viernes y el sábado. A Faith, solo tenía un grupo de amigas con las que solía salir, así que era bastante extraño. Esto fue profundamente inquietante para mí y me hizo sentir incómodo dadas las aventuras emocionales que ella tuvo en el pasado. Traté de no pensar en eso ya que estaba en el viaje y no quería ser la decepción en mi grupo. Luego le envié un mensaje de texto el domingo por la mañana preguntándole cómo le había ido el fin de semana hasta ahora y no me respondió hasta las 11 p.m. Dijo que era divertido y que lo estaba haciendo bien. Pero en el fondo tenía el presentimiento de que todo era mentira y que ella definitivamente se había liado con alguien, pero traté de no pensar demasiado en ello durante el resto de mi viaje. La noche antes de volar de regreso le envié algo de comida a través de Didi, le dolía la muñeca y no podía cocinar, y la llamé para preguntarle si la había recibido. No respondió a mi llamada y luego me envió un mensaje de texto diciendo que quería tener tiempo para ella misma y no ser molestada. Respeté eso y no respondí. Al día siguiente volé de regreso y fui directamente a su casa y ella me recibió con los brazos abiertos. Nos abrazamos y ella dijo que me amaba y me extrañaba mucho. Intimamos después de eso y vimos una película juntos. Por alguna razón ella siguió diciendo que era muy guapo y sexy toda la noche. Al día siguiente mencionó que se encontraría con su novia nuevamente y que no estaría libre hasta la noche. Una vez más tuve el presentimiento de que esto también era una mentira. Regresó de la reunión por la noche y me llamó para ir a correr con ella, lo cual hice. Más tarde la llevé a su casa y nos acurrucamos un rato en la cama. De repente comenzó a tener un ataque de ansiedad y la abracé fuerte para que se sintiera mejor. Habló sobre cómo tiene miedo de estar sola y cuánto me ama por lo que soy. La abracé y derramé todo mi amor sobre ella para que se sintiera mejor. Me senté y la escuché pacientemente y me aseguré de que estuviera bien antes de dejar su lugar alrededor de las 3 a.m. de la mañana. Le dije que iba a estar ocupado en el trabajo debido a que la compañía estaba fuera del sitio esa semana y que no podría reunirme con ella durante los días de semana. La noche siguiente, lunes, me envió un mensaje de texto que quería ir a un bar conmigo el viernes y acepté. El martes me envió un mensaje de texto a las 11 p.m. y me dijo que estaba pensando en mí y que quería que pasara por su casa. Le dije que tenía que estar en el trabajo a las 8 de la mañana del día siguiente. El miércoles por la tarde me envió un mensaje de texto preguntándome si iba a cenar en la oficina y le dije que sí, teníamos una cena de equipo. Mi cena terminó alrededor de las 9 p.m. y empaqué algo de comida para dársela y me dirigí a su casa. Quería sorprenderla para no avisarle que iba a venir. Llegué a su casa alrededor de las 9:45 p.m. y llamé a su puerta. Me envió un mensaje de texto diciendo que no podía abrirlo porque estaba con una amiga en la cama. Sí, ella literalmente me envió un mensaje de texto. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. Dejé caer la comida al suelo y me derrumbé en el suelo. Abrió la puerta y corrió hacia mí para evitar que volviera corriendo a mi auto. Me empujó dentro de la casa y vi a este tipo parado ahí con pantalones cortos. Aparentemente ella le dijo que habíamos terminado. Estaba tan devastado y tenía miles de preguntas en mi cabeza. Siguió disculpándose durante horas y horas, pero yo estaba demasiado cansado y me fui. Le dije que necesitaba algo de tiempo para pensar en esta situación.
Al día siguiente me envió un mensaje de texto por la noche diciendo que no nos encontraríamos el viernes. Le pregunté si iba a encontrarse con alguien más. Ella no respondió por un tiempo. Más tarde esa noche me envió una gran lista de por qué me engañó. Aparentemente fue mi culpa que ella hiciera trampa. La lista contenía cosas como esta: no me enviaste mensajes de buenos días / buenas noches a tiempo hacia el comienzo de esta relación, no puedes esperarme 15 minutos cuando vengas a buscarme, hablas de... No estaba feliz de leer todo esto y conduje hasta su casa para tener una conversación cara a cara sobre estas acusaciones. Dijo que llamaría a la policía por mí. Eventualmente me dejó entrar, pero no tenía interés en entablar una conversación. Eventualmente nos separamos después. En general, estoy realmente desconsolado por todo este episodio y no puedo entender por qué alguien sabotearía la relación de una manera tan irrespetuosa y me echaría la culpa. Buscando consejos de afrontamiento / duelo. Editar. Me acabo de enterar de que ella ya comenzó a acostarse con otro tipo de Tinder solo 4 días después de terminar.